Alguien la Voy a puso en llamar a mute. Chaira. Sí, ella está en mute. Can you hear her? ¿Me pueden Yeah, we escuchar? can hear her. Yeah. Sí, ¿Y el Zoom? sí, Yes. Ok, perfecto. sí. Ok, Mike nos va a dar testimonio. Amén. Su testimonio de cómo recibió sanidad física. Amén. Dios los bendiga, mi hermano. Amén. Eh, Todos me conocen, pero los que no que me conozcan, me llamo Mike. Y la pequeñita de pelo rubio es mi esposa. Y la razón que la estoy presentando a ella, porque ella tiene que ver mucho con mi testimonio. ¿Ok? So, voy a comenzar y, como digo, sabemos mucho en la casa que me conocen y saben la función y el trabajo que yo hago. Pero los que no que me conozcan, y si hay gente en mi línea que no me conoce y lo que hago el día tras día, lo sabrán ahora. Soy policía, llevo 22 años siendo policía para la ciudad de Buena Garden Ocho y diez la doce razón que estoy veinte compartiendo eso. mi Son los dos, profesión ¿verdad? es porque ahí es que comenzó mi testimonio. Yo me hice policía en el 2004 y más o menos como en el 2004 o 2005, no sé la fecha exactamente, una noche no me sentía bien de salud y terminé en el hospital. Terminé en el hospital de Ocoee y cuando desperté, llegué al hospital, no sé cómo se dice en español, blacked out. Se me desmayé, inconsciente, completamente. Cuando desperté, estaba en un cuarto. Desde la sala de emergencia me habían puesto el cuarto. Yo miré el reloj y habían pasado como 6 horas. No sabía lo que había pasado. Vinieron los doctores y me hicieron un montón de exámenes y nada salía. Lo único que me dijeron era que este, el cuerpo mío se había shut down. O sea, como se apagó. Y la razón es eso. Yo sé que hay niños en la casa, le explican a los niños lo que quiere decir esto, pero lo que pasa cuando yo me sentí mal, este, yo vomitaba y a la misma vez evacuaba. Y el cuerpo se me deshidrataba. ¿Ok? So, cuando sucedió eso, ahí fue que terminé en el hospital. ¿Verdad? So, yo estuve en el hospital y los doctores me hicieron un montón de exámenes, una noche, 2 noches, 4 días. Estuve en el hospital 4 días. Y finalmente me dieron un diagnóstico. Y el hermano Edgar, que es médico, va a saber el diagnóstico que me dieron. En inglés es GERD. Dígalo otra vez, manito, fuerte. Yo lo iba a leer, pero iba a meter las patas. So mejor, so- mejor que él que lo viera, porque él sabe exactamente cómo decirlo. Este, ese fue el diagnóstico mío. Y eran los reflejos del estómago que se me ponían tan fuerte que el cuerpo se shut down. Esa palabra, se me cortaba. Um, lo primero que me hicieron fue medicina. Aquí está tu medicina. Y la medicina que me recetaron era Nexium. ¿Ok? Nexium, tomé Nexium, estuve tomando Nexium por muchos años. ¿Ok? Y en el proceso, acuérdense, del 2004, 2005 más o menos, caí en el hospital varias veces por lo mismo. Siempre que o comía algo que me caía mal,
o los nervios o el estrés, algo que me hacía que yo terminaba en el hospital. Fast forward, porque no lo voy a llevar año por año porque se van a morir. Pero en agosto del 2023, ya, ya Deliverance había llegado a la casa de Aviva. Nosotros, mi esposa y yo, empezamos con Aviva en el 2020. ¿Okay? Y como yo sé que la pastora explicó que hubo un encuentro, ellos tuvieron una consulta con una pareja y de ese momento hacia adelante fue que empezó Deliverance. Mi esposa y la pastora fueron a un retiro y cuando mi esposa vino de ese retiro, ella en fuego. Yo quiero orar por ti, tú tienes que repetir, tú tienes que confesar. Y yo, time out, no estoy listo todavía, no estoy listo. No, pero que yo sé las roots, tú tienes que repetirle. Y yo, time out. Pero el Señor la estaba preparando a ella para lo que sucedió en agosto del 2023. El pequeñín mío, que muchos los conocen, estaban celebrando su cumpleaños y nos fuimos de vacaciones. La primera noche que llegamos de vacaciones, caí enfermo. Tuve toda la noche con lo que le dije ella, de arriba y hacia abajo. Y ella, como sabía mi enfermedad, dijo, se arruinaron las vacaciones porque vamos a tener que terminar en el hospital. Y a veces tenemos que llegar en el momento de desesperación para verdaderamente reconocer y saber que Dios puede hacer el milagro en mí, en ti, en ti. ¿Verdad? Y ahí era que yo estaba. Esa noche, agosto del 2023, yo estaba desesperado. Yo estaba en desesperación. Ya. Porque yo no quería terminar en el hospital porque las vacaciones que nosotros luchamos fuerte se iban a arruinar. Yo no quería eso. Y la pequeña rubia que Dios me ha dado, la pequeña gigante rubia que Dios me ha dado, ella vio la oportunidad y se dejó usar por el Señor. Y en esa cama donde yo estaba prostrado esa noche, miserablemente, yo repetí la oración. Y renounce. Gracias. Lo que ella me dijo. ¿Ok? Al próximo día yo me levanto como si nada. Nos vamos a la playa, gozamos las vacaciones. Ella me sigue mirando. Pero yo no digo nada, ¿verdad? Y yo, estoy bien, mira, yo me siento bien. Pero siempre está el enemigo en el oído, diciéndote, no, eso fue que tú te curaste tú solo. Eso fue el Pepto-Bismol que te tomaste. Y un día, después de eso, yo fui al gabinete, iba a tomarme mi pastilla. Yo me tomaba una pastilla diariamente para controlar los acid reflex. Y yo dije, no, Señor, yo sé que tú me sanaste. Yo sé que esa noche, cuando yo repetí esa oración, por medio de mi esposa que me ayudó, yo sé que el Señor me sanó de mi sistema. Y para la gloria de Dios, hermanos, para la gloria de Dios, desde el agosto 23 del 2023, yo no tomo medicina para mí. Y aquí en mi presencia le digo que yo no como de todo, pero como. Y gracias a Dios, nada me cae mal. Y hacen de ese día, que ahora, estábamos hablando mi esposa y yo, ahora en agosto de este año, hacen 3 años, no he caído enfermo. Hermano, tenemos que tener fe, como lo dice Mateo 17:20. Si tenemos fe como un grano de mostaza. Y ese día yo tuve fe. Y yo sabía, yo puse mi fe en Dios y Dios hizo el milagro. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que tengamos esa poquita de fe para que el Señor te cure a ti de lo que tú.
Esta clase verdaderamente es la segunda vez que la pastora, y no voy a hablar, y ya terminé, la pastora no voy a tomar, es como la pastora dice, le dan el micrófono y si quieren seguir hablando. Pero esta es la segunda vez que esta clase se va, y es bien bonito ver todos ustedes. Pero mi hermano, verdaderamente, ustedes están en una casa donde verdaderamente se practica. Y los milagros se han visto. No solamente yo, han habido muchas personas que van a testificar de las grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Okay? Dios me los bendiga. La trayectoria y de lo que sucedió con Shaira y conmigo. Recuerden el testimonio que yo les di en la primera clase de la mujer que tuvimos se manifestó y tuvimos que hacer la liberación. Antes de que eso ocurriera, a mí me habían dado un libro que se llama Las raíces espirituales de las enfermedades by Henry Wright. 2 semanas antes que eso ocurriera. Y yo sé que en ese libro él hablaba un poquito de la liberación, pero lo lees, como que tú lees the cover, rápidamente de atrás, pero no le di mucha atención, hablaba de liberación. Acuérdense, en ese momento yo no creía sobre la liberación todavía. Y como que puse el libro y lo guardé. Después que eso pasa, yo agarro ese libro y comienzo a leerlo. Él se llama Las raíces espirituales de las enfermedades by Henry Wright. Este es un ministerio que se dedicó décadas a ayudar a personas que buscan la sanidad. Y a lo largo de su ministerio observó Henry Wright que muchas personas con ciertas enfermedades, patrones y patrones emocionales y espirituales, él veía un patrón que eran similares. Entonces, él llamó a estas áreas posibles raíces espirituales. Él nunca enseñó que fuera una fórmula. Necesito que usted entienda que no es una fórmula, ni que toda persona con una enfermedad tuviera la misma causa. Siempre enfatizó la importancia del discernimiento y de permitir al Espíritu Santo que le revelara lo que necesitaba ser tratado en cada caso. En el testimonio de Mike, Dios no solo trató una condición física, sino también heridas profundas, relacionadas con el temor, el fracaso y la relación con su padre. Por eso es que este testimonio es perfecto para hoy. Este es el principio, este es el principio que queremos resaltar, que en algunos casos Dios desea sanar no solo el cuerpo, sino también el corazón. De acuerdo a Henry Wright, a las posibles enfermedades de GERD, no lo voy a tratar de decir en español tampoco, no, reflujo eso mismo. Entonces, el reflujo es el contenido ácido del estómago hacia la parte inferior del esófago, ¿verdad? Henry Wright dice que las posibles raíces espirituales pueden ser vergüenza, rechazo, inseguridad, temor al fracaso, temor al futuro y angustia o temor constante. Y una de las cosas que Mike vivía era con un temor constante de hacer lo mismo que el padre de él hizo con él, con sus hijos. So, ese temor con que él vivía fue lo que posiblemente produjo esa enfermedad en él. Ahora, yo recuerdo cuando Shaira y yo empecé a leer ese libro, le dije, mira Shaira, esta gente hace un retiro. Lo que me encantó de Henry Wright, que él era bíblico, o sea, todo te lo enseñaba por la palabra. Esto no era algo místico, o sea, a mí no me gustan las cosas místicas, no me gustan las cosas que no estén respaldadas por la palabra. Cuando yo comencé a ver que este hombre usado por Dios respaldaba todo con la palabra, nosotros fuimos a ese retiro, se llama Be in Health. Nos fuimos por una semana entera y recuerdo que estábamos en la clase que nos estaban enseñando sobre esta enfermedad específica y Mike le escribe a ella, tengo dolor de estómago, me estoy sintiendo mal. O sea, como que ahí mismo el Señor confirmando, y ella me dice, mira lo que me está escribiendo, mira lo que estamos aprendiendo. Y él iba para el hospital. Entonces, claro, estamos recibiendo toda esta información. Cuando Shaira regresa, ella quiere liberar a todo el mundo.
She's a firecracker. Y yo le decía, tienes que calmarte. Entonces Mike decía, pero esta mujer, yo me imagino que lo tenía loco en ese tiempo, porque uno quiere dar de lo que uno recibió y queremos empezar, ¿me entiendes? Entonces, recuerdo que sí, para él decía, Dios mío, ¿qué hicieron con mi esposa? Where is she? O sea, regresó con esta, porque lo que ella tenía era pasión. Entonces, claro, nosotros de una vez buscando las raíces espirituales, mira esto, hacemos esto, lo otro. Ella, cuando él está en esa desesperación, ella ya tenía las raíces espirituales. Lo que hizo en ese momento, solamente para que sepan, él pide perdón al Señor, porque tenemos que pedirle perdón al Señor, renuncia, ¿verdad? Al temor, renuncia a ese temor al fracaso, tantas cosas que, ¿verdad? Después vamos a estar hablando de eso, sino que quiero solamente darle un poquito de historia. Y ella le hace liberación, ¿verdad? Y después de eso fue que él recibió la sanidad física. Voy a repetir esto no es una fórmula y no estamos diciendo que todo el mundo con esa condición es espiritual. Solamente en esta clase le vamos a hablar de lo que nosotros como iglesia después de eso comenzamos a experimentar. Porque comenzamos, la razón por la que nosotros hacemos esta clase así, porque para mí, lo que obviamente una de las cosas que aprendimos es no hacer liberación por hacer liberación. La gente tiene que renovar su mente. Primero que todo, quizás tú estás aquí y me estás diciendo, estás pensando, ¿qué es liberación? ¿Qué significa esa palabra? ¿De qué están hablando esta gente? Posiblemente. Y vamos a hablar sobre eso. Pero una de las cosas que nosotros entendimos que, y aún en una clase como hoy, puede ser que tú recibas la liberación sin que nadie te imponga la mano, porque muchas veces, como dice la palabra, que conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Muchas veces solamente conociendo la verdad, esa verdad de Dios, la que puede restaurar nuestra vida. Bueno, después de eso comenzamos a ver muchas enfermedades porque oramos específicamente, renunciamos específicamente y verdaderamente vimos muchos testimonios. Y estamos creyendo en el Señor que vamos a seguir viendo más testimonios todavía, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Así que más adelante, amén, porque la gloria es de Dios. La cuestión es que Dios nos creó de tal manera para que nuestro cuerpo, nuestra mente trabaje de cierta manera y muchas veces nosotros, por vivir en temor, por vivir en el rechazo, en el abandono, por constantemente estar recordando tantas cosas aún de nuestra niñez, eso puede afectar nuestro cuerpo. Y en guess what? El enemigo toma ventaja de eso. Muchas veces el enemigo toma ventaja de nuestras vidas. Amén. Ok, so vamos a comenzar hoy, que creo que es una de las clases. Después vamos a hablar de las raíces espirituales de las enfermedades. Obviamente va a haber una clase total para eso. Pero en este momento hoy vamos a hablar del amor del Padre, experimentando el amor del Padre. La última clase nosotros hablamos del diseño de Dios para la salud y plenitud. Recuerden que nosotros vimos los versículos bíblicos sobre la voluntad de Dios sobre la salud, ¿verdad? Hablamos sobre la plenitud, que quiere decir shalom, que significa plenamente completo en todas las áreas. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre el amor del Padre, pero estoy tratando de buscar el file aquí. Mi amor, si me puedes ayudar, tú eres el experto en esto. Yeah, my notes, yeah. Ok, perfecto. So, vamos a comenzar con experimentando el amor del Padre. Usted se va a dar cuenta por qué esta clase es importante y por qué verdaderamente no solo entender esto, sino vivirlo es necesario. Así que si tienen las notas ahí con ustedes, por favor, vamos a leer. Dice aquí, creo que con todo mi corazón que muchos de nosotros necesitamos una revelación más profunda de Dios como nuestro Padre. No me refiero simplemente a entender esa verdad con la mente, sino a conocerla de una manera que transforme la forma en que vivimos. En mi propia vida, esta revelación tomó muchos años. Durante mucho tiempo entendía intelectualmente que Dios era mi Padre, pero esa verdad no había descendido de mi mente al corazón.
Sabía lo que la Biblia decía, pero todavía vivía como si tuviera que demostrarle a Dios que era digna de su amor y de su aprobación. Aún después de haber recibido a Cristo y de servir al Señor, muchas veces sentía que tenía que hacer más, esforzarme más y servir más para que Dios estuviera complacido conmigo, sin darme cuenta que estaba viviendo desde una mentalidad de desempeño y no desde mi identidad como hija. ¿Cuántos se pueden identificar con eso? Amén. Con el paso de los años, el Señor comenzó a mostrarme, y obviamente después de la liberación específicamente, que su amor por mí nunca había dependido de mis logros. Descubrí que Él no me amaba porque servía, predicaba o hacía cosas para Él. Él me amaba simplemente porque soy su hija, al igual que te ama a ti porque eres su hijo. Amén. Fue entonces cuando la verdad comenzó a pasar de mi mente a mi corazón. Dejé de intentar ganar un amor que ya había sido dado gratuitamente en Cristo. Comprendí que no sirvo para ser aceptada, sirvo porque ya he sido aceptada. No obedezco para que Dios me ame más, obedezco porque ya soy profundamente amada. Esta revelación cambió mi relación con Dios, me permitió descansar en su amor, acercarme a Él con confianza y disfrutar su presencia. No como alguien que vive tratando de ganar el favor de un juez, sino como una hija que sabe que ya tiene el amor incondicional de su padre. Así que mi oración es que mientras avances en esta lección, esa misma revelación también llegue a tu corazón, que puedas vivir cada día con la seguridad, la libertad y el descanso que produce saber que eres un hijo o una hija profundamente amada por Él. Yo recuerdo que muchas veces me presentaba delante de Dios, ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Y constantemente me presentaba delante de Dios en oración, preguntándole, ¿cuál es tu asignación para mí hoy? Y caminando, porque me encanta orar caminando. Y recuerdo que una vez sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, Can I just love you? ¿Puedo solamente amarte sin tener una lista de las cosas que tú piensas que yo quiero que tú hagas? Ese momento como que me hizo wow, es verdad, muchas veces nos presentamos delante de Dios como que Él es un jefe y nosotros somos el employee y Él está diciéndonos constantemente lo que tenemos que hacer y no nos dejamos amar por Él. No nos dejamos amar como hijos. Para mí esa fue una lección y yo no escucho la voz audible de Dios, pero ese sentí como que la voz del Espíritu Santo tan profundamente dentro de mí que yo sabía que era Dios. Y entendí que obviamente todavía estaba en esa transición, porque hoy tú vas a escuchar esto, pero esto no hoy lo vas a aprender, pero no lo vas a experimentar de un momento a otro. Esto es un día a la vez, así que no te desesperes. Eso fue un proceso grande de entender que Él era mi Padre. Así que fuimos creados para ser amados desde el principio. El deseo de Dios fue vivir en una relación íntima con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde pudiéramos conocer su amor, disfrutar de su presencia y encontrar nuestra identidad en Él como nuestro Padre. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos para experimentar la plenitud que Dios desea para nosotros es no conocerlo verdaderamente como un Padre. Y aunque muchas personas han recibido a Cristo como Salvador, todavía luchan por vivir con la seguridad de que son hijos profundamente amados por Él. Las heridas del pasado, el rechazo, el abandono, las relaciones quebrantadas o la ausencia de una paternidad, y esto es muy importante aquí, la ausencia de una paternidad saludable pueden distorsionar nuestra imagen de Dios y nuestra identidad. Aquí comienza todo. La manera en que experimentamos la relación con nuestro Padre terrenal, ya sea por abandono,
rechazo, abuso, indiferencia o una presencia emocional limitada puede influir profundamente en cómo percibimos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque podemos entender que podemos tener un Padre que está ahí presente, pero no necesariamente está presente emocionalmente. Ahora voy a decirle de una vez que esto no es para tirarle la piedra a ningún padre, porque ningún padre es perfecto. Y si tú eres padre hoy aquí y te puedes identificar con esto que quizás te pasó con tus hijos, esto no es para que te sientas mal. Esto es solamente para comprender cosas en nuestras vidas que puede ser que todavía nos estén afectando y no lo sabemos. Amén, porque si tenemos algo con el padre, la madre, relaciones, obviamente ahí está el perdón de Dios, pero muchas veces, aunque hayamos perdonado, seguimos arrastrando estas cosas. Y Dios Señor no quiere eso para nosotros. Así que esto no es para tirarle piedra ni a los padres ni hacerles sentir mal, y no estamos tratando de buscar culpables, sino estamos tratando de tomar responsabilidad por aquellas cosas que quizás no han sucedido. Amén. Así que si estás tomando nota, puedes tomar nota. Esto no lo tienes en tu manual. Pero te voy a hablar un poquito del diseño de Dios para la paternidad. ¿Cómo debe lucir la paternidad terrenal? ¿Cómo debe lucir una relación de padre a hijo aquí en la tierra? Dios diseñó la paternidad para reflejar su propio corazón. Aunque ningún padre terrenal es perfecto, la Biblia presenta principios claros sobre su responsabilidad dentro de una familia. Amén. So, vamos a ir a la Biblia, obviamente. ¿Qué dice Dios sobre el Padre? ¿Cómo debemos lucir nosotros como padre o cómo debe lucir nuestro Padre? Una de las cosas es, un padre bíblico está llamado a amar. Lo primero que el padre tiene que hacer, tanto obviamente el padre como la madre, pero en este caso estamos hablando del padre, es amar a sus hijos con un amor constante y sacrificial. Más o menos como ese amor que ustedes ven en Primera de Corintios 13. Anoche las mujeres lo estuvimos leyendo. ¿Se recuerdan? La que estaban anoche. Así que ese Primera de Corintios 13 no es solo una idea de matrimonio, porque como normalmente lo usamos con el matrimonio. También es el modelo del amor de un padre y el que debe reflejar hacia sus hijos. Un padre que ama conforme el corazón de Dios es paciente. ¿Cuántos saben que muchos de nosotros crecimos con un padre impaciente? Que si se te caía un plato, los gritos, que si hacías algo mal, te iban a regañar. Sentías que estabas caminando quizás en cáscara de huevo. So, lo que menos que eran era paciente. Un padre está llamado a ser bondadoso. No actúa con egoísmo ni dureza. Corrige con gracia. Dice la verdad con amor y permanece presente aún en medio de las dificultades. Este tipo de amor ayuda a los hijos a desarrollar una identidad segura y les permite experimentar a través de su Padre terrenal un reflejo del amor incondicional del Padre celestial. Y obviamente todo lo velamos muchas veces porque somos humanos y muchas veces porque no entendemos estas verdades de Dios. Quizás igualmente, como siempre decimos, no podemos dar lo que no hemos recibido. Quizás tampoco nuestros padres recibieron ese amor, el que estamos leyendo en este momento. Solamente te quiero dar una idea que por qué quizás estás pasando por donde estás pasando en este momento. Amén. Porque Dios diseñó el cerebro de un niño, escucha esto. Dios diseñó el cerebro de un niño para desarrollarse en un ambiente de amor, seguridad y cuidado. Durante los primeros años de la vida, las experiencias con sus padres ayudan a formar las conexiones neuronales que influyen en la manera de pensar, sentir y relacionarse con los demás. Así que lo más hermoso es un hogar donde te esté fluyendo el amor, la paciencia, la bondad. En un ambiente así, un niño crece fantástico. Amén. Pero sabemos que no siempre crecemos en un ambiente como eso. Y en ese momento se está desarrollando el cerebro del niño. Pero cuando ese niño
crece en un ambiente tóxico, donde hay rechazo, abandono, abuso, violencia o un estrés constante, su sistema nervioso puede permanecer en un estado continuo de alerta. Y yo me imagino que el 80% de nosotros crecimos en un hogar así. I don't know if I'm exaggerating, but I can imagine. En lugar de sentirse seguro, el cerebro aprende a esperar peligro. Como resultado, el niño puede desarrollar temor, ansiedad, dificultad para confiar y problemas para regular sus emociones. Imagínate en mi caso, mi mamá estuvo casada con mi papá 18 años y en 18 años fue solamente golpes. Cuando llegaban los viernes, ya nosotros estábamos en high alert, porque ese día mi papá llegaba borracho, ese día le iba a pegar a mi mamá, ese día íbamos a vivir un ambiente tóxico y nosotros lo sabíamos. Es más, llegó el momento donde mi mamá nos mandaba para nuestras tías para que nosotros no experimentemos el abuso. Imagínate crecer en un ambiente de violencia constante. Imagínate lo que hace en el cerebro de ese niño. Hasta el punto donde al fin mamá decide dejarlo porque casi la mata. En ese tiempo tenían los teléfonos esos on the wall, with the cord. Él agarró el cord y comenzó a tratar de ahorcarla. Y fue ese día donde nos fuimos de la casa, fuimos a la casa de una amiga. O sea, uno pequeño, uno no sabe exactamente lo que está pasando. Estábamos en la casa, estábamos tranquilos, nos sacaron de la casa, nos llevaron a otro lugar, estábamos en un lugar donde no conocíamos a la persona. O sea, todo eso causa, obviamente, problemas en el niño creciendo, ¿no? En lugar de sentirse seguro, el cerebro aprende a esperar peligro, y eso es lo que nos pasaba a nosotros. Como resultado, el niño puede desarrollar temor, ansiedad, como estaba hablando, y dificultad para confiar. Por eso muchas personas te ven que no confían en las personas. Se le hace difícil confiar. Así que con el paso del tiempo, este estado constante de alerta no solo afecta la manera de pensar y sentir, sino también el funcionamiento del cuerpo. El sistema nervioso permanece activado por largos periodos, lo que puede influir en diferentes sistemas del organismo. Más adelante estudiaremos cómo esta conexión entre la mente, que era el testimonio de Mike, y el cuerpo puede contribuir al desarrollo de diversos síntomas y enfermedades, y cuando las heridas emocionales permanecen sin sanar. Por eso que clases como estas son tan importantes. Por eso que tomar el tiempo para sanar, tomar el tiempo para saber verdaderamente por qué reacciono así, por qué no puedo salir de este problema, por qué tengo tanta ira, por qué tengo tanto enojo, porque, o sea, son preguntas que tenemos que hacerlas. Y que gracias a Dios tienen una respuesta, y no solamente una respuesta, tienen una solución. Y para eso le damos la gloria al Señor. Ahora también el Padre terrenal, también debe afirmar su identidad y valor a sus hijos. Afirmar su identidad y su valor, ayudándolos a saber quiénes son y cuántos son amados. Imagínate si un padre está supuesto a afirmarnos y lo que hace es lo opuesto de la afirmación. Tú no sirves para nada, tú no vas a hacer esto, tú no vas a hacer lo otro. También debe proveer, que creo que es una de las áreas que los padres hacen muy bien, proveer. Saben que tienen que ir a trabajar, que lleguen a la casa y van a darle comida a sus hijos, pero muchas veces, y obviamente eso no es suficiente. También estábamos hablando de un padre cristiano, un creyente, ¿verdad? Que debe instruirlo en los caminos del Señor. Disciplinar con amor, buscando formar su carácter y no castigarlo con ira. Yo pienso que lo que está estudiando Janier en este momento, ¿cómo se llama? Trabajando con los niños. Thank you, behavioral therapy. Usted no sabe cuánto esas enseñanzas que él aprende lo ayuda ahora con los niños.
Porque la manera en que Él los disciplina, o sea, Él le habla y dice, mira, Ethan, tú no puedes hacer tal cosa por esto, por esto. O sea, y se pone firme, pero tú ves que a la vez es disciplina con amor. Y yo digo que Janiel tiene que dar esa clase a los padres, porque es una, de verdad que no, uno no se desconoce tantas cosas. Pero cuando podemos hacer eso, los niños crecen en un ambiente verdaderamente, yes, con disciplina, pero con amor. Y todo eso es muy importante. Imagínate, el padre está supuesto a moderar el carácter de Dios mediante su ejemplo de integridad, humildad y amor. Cuando un padre afirma, protege, guía y ama a sus hijos, les ayuda a desarrollar una identidad segura y una imagen saludable de Dios. Por el contrario, cuando estas áreas están ausentes o son distorsionadas por el abandono o el abuso, la indiferencia o la crítica constante pueden dejar heridas profundas que afecten la manera en que una persona se relaciona con su Padre Celestial. Normalmente, si todo lo que ese niño o esa niña recibió fue indiferencia, crítica, eso es lo que deja esas heridas profundas y lo que nos hace tan difícil de ver al Padre Celestial como un Padre amoroso. Muchos de nosotros no tenemos problemas con Jesús. Jesús fue el que murió en la cruz por mí, Jesús fue el que dio su vida, pero muchos tenemos un problema grande con el Padre, porque se nos hace difícil de verlo a Él como un Padre amoroso. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que Dios puede restaurar lo que faltó. El Padre Celestial no está limitado por nuestras experiencias humanas. Él sana heridas de la orfandad, restaura nuestra identidad y nos enseña a vivir como hijos e hijas amados. Así que muchas personas proyectan sobre Dios las heridas causadas por las figuras de autoridad, porque no solamente son los padres, son las figuras de autoridad, llegando a creer que él es distante, difícil de agradar o que su amor depende de su desempeño. En otras palabras, muchas personas proyectan sobre Dios las heridas causadas no solo por sus padres, sino también por esposos, por líderes, por pastores, mentores, maestros. Cualquier persona que ejerce autoridad sobre una persona o tiene influencia, cuando estas relaciones estuvieron marcadas por el rechazo, abuso, control, se nos hace difícil ver a Dios como un Padre amoroso. Especialmente si tuvieron un pastor o un líder autoritario, donde en vez de enseñarle el amor verdadero de Cristo, lo que solamente le enseñaba era rigidez. Entonces comienzas a pensar que también Dios te mira de esa manera. Eso no solamente es el Padre terrenal, sino autoridades. ¿Y cuántos de nosotros no llegamos heridos quizás de esas mismas autoridades, de pastores, de líderes, de mentores? ¿Verdad? Hemos escuchado muchos testimonios de eso. Volvemos al manual. Como resultado comienza a relacionarse con Dios desde el temor, el esfuerzo o la inseguridad. En lugar de hacerlo desde la confianza, la intimidad y el amor. Sin embargo, el Padre Celestial no es un reflejo de nuestras experiencias humanas. Él es el Padre perfecto, lleno de amor, gracia, verdad y fidelidad. Conocerlo como realmente es transforma nuestra identidad y nos permite vivir con la seguridad de ser sus hijos amados. Cuando esto ocurre, puede desarrollarse una mentalidad. Cuando esto ocurre, que tenemos esa distorsión del Padre, eso puede desarrollar una mentalidad de orfandad. Vamos a hablar sobre eso. Es una forma de pensar y vivir que lleva a la persona a creer que debe ganarse el amor, la aceptación y el favor que Dios ya ha concedido gratuitamente por medio de Jesucristo.
La realidad es que muchas personas han recibido a Cristo como Salvador, pero aún viven con una mentalidad de orfandad. En lugar de disfrutar la seguridad, el amor y la herencia que le pertenecen como hijo de Dios, aunque saben que Dios es su Padre, todavía necesitan una revelación más profunda de su amor, de la identidad que ya tienen en Cristo. Cuando esa verdad desciende de la mente al corazón, transforma a la manera en que nos relacionamos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Normalmente cuando somos bien rígidos, tiene que ver con, porque eso fue lo que vimos creciendo y eso es lo que vamos a dar. Una persona con mentalidad de orfandad suele a buscar constantemente la aprobación de los demás. Okay, vamos a ver cómo, porque acuérdate que tú estás aquí por ti. Okay, tú no estás aquí por el vecino, tú no estás aquí por otras personas, tú estás aquí por ti. So, en este momento voy a leer algunas de la mentalidad de orfandad para ver si te puedes identificar con algunas de ellas. Es buscar constantemente la aprobación de los demás. Su identidad depende de la aceptación de otras personas. Necesita sentirse validada para creer que tiene valor. Constantemente necesito que alguien me diga qué buen trabajo estás haciendo. Constantemente te quiero, y no que sea malo, que uno pueda escuche eso de alguien, pero no que lo necesitamos para sentirnos como que estamos completos. Basa su valor en su desempeño y sus logros. Cree que solo será amada o aceptada si hace lo suficiente. Sirve más o alcanza ciertos resultados. Esta persona constantemente piensa que la manera que va a ser aceptada es haciendo, porque lo que está buscando es la aceptación de las personas. Estas personas tienen dificultad para recibir y creer, el amor de Dios. No sé si a usted le ha pasado en su propia vida, dificultad para recibir el amor. Cuando alguien te dice, I love you, you're like, sure, you're right. O you love me now, pero después no me vas a amar. Se hace difícil recibir ese amor de Dios, de otros y aún de Dios. Aunque sabe que Dios la ama, le cuesta experimentarlo. Personalmente, suele sentir que debe hacer algo para merecer ese amor. Vivir con temor al rechazo, al abandono y al fracaso, que era lo que estaba testificando Mike en este momento. Constantemente vivimos con voy a fracasar, nada me va a salir bien, el matrimonio no va a funcionar, mi familia no va a funcionar, mi carrera, constantemente vive con temor al fracaso, pensando que algo va a suceder mal porque está viviendo bajo el rechazo. El miedo a ser herida o abandonada influye en muchas decisiones y relaciones, viviendo en ese temor. Sentir que debe ganarse el favor y la aceptación de Dios. En otras palabras, se relaciona con Dios desde el esfuerzo y desempeño, como yo estaba hablando que me pasaba a mí. Solamente voy a donde Dios para que Él me diga lo que tengo que hacer y voy a hacer lo que Él me diga que tenga que hacer. Y me sentía que de esa manera podía yo, no sé, ganar el amor de Dios. En lugar de descansar en la gracia y en la obra completa de Cristo. Una persona con esa mentalidad de orfandad constantemente se está comparando con los demás. Puede ser algo como que la otra persona lo hace mejor que yo, pero también pensar que lo puede hacer mejor que otros. Constantemente se está comparando. Lo que produce es envidia, competencia y desánimo. Es una persona que es envidiosa, una persona que constantemente está compitiendo para ver quién lo puede hacer mejor. Imagínate cuánto afecta toda esta relación. ¿Alguna vez has pensado en eso? Probably not. Right? Esforzarse por demostrar su valor en lugar de descansar en quién es en Cristo. Por eso entender quiénes verdaderamente somos en Cristo, cuando somos sus hijos, cuál es nuestra identidad en Cristo.
Es todo, porque cuando conocemos quién es en Cristo, no dependemos de lo que las otras personas nos dicen. Nuestro valor no depende de que alguien nos diga buen trabajo. Nuestro valor no depende de nada de eso, sino de quién verdaderamente somos en Cristo Jesús. Muchas veces las personas se esfuerzan para demostrar ese valor. Ahora, sin embargo, Dios nunca nos diseñó para vivir de esa manera. Esa no es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Desde el principio, su deseo ha sido que vivamos como hijos, hijas, seguros de su amor, libres del temor y descansando en la identidad que Él nos ha dado. Ahora, ¿qué significa tener una mentalidad de orfandad? En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese fue el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados como hijos. No somos huérfanos espirituales. Tenemos a un Padre que nos ama. Cuando recibimos a Jesucristo, Dios no solo perdona nuestros pecados, también nos adopta como sus hijos. Ya no vivimos como huérfanos espirituales, sino como hijos e hijas amados que pueden acercarse en confianza y llamarlo Abba Padre. Ahora, la adopción es una de las verdades más hermosas del Evangelio. Bíblicamente, ser adoptado por Dios significa que por medio de Jesucristo hemos sido recibidos en su familia, con todos los derechos, privilegios y responsabilidades de un hijo. Eso es lo más hermoso, porque yo siempre digo, ¿saben qué? Jesucristo pudo haber dado la salvación para nosotros, y eso era suficiente, la vida eterna. Pero Dios fue un poco más allá, no solamente nos dio la salvación, nos adoptó como hijos, somos parte de su familia, somos herederos juntamente con Jesucristo. Antes de conocer a Cristo, dice la palabra que estábamos separados de Dios a causa de ¿qué? Del pecado. Pero por su gracia el Padre no solo nos perdonó, también nos hizo parte de esa familia. ¿Sabes que en la cultura romana un hijo adoptado recibía legalmente el nombre de la familia, una nueva identidad, todos los derechos de herencia y era reconocido como un hijo legítimo? Y igualmente sucede con nosotros. Todo lo que tiene Jesús ahora lo tenemos nosotros, por ese sacrificio que hizo en la cruz. En el mundo romano la adopción dejaba legalmente su antigua familia, recibía el nombre de su nuevo padre, pasaba a tener todos los derechos de un hijo biológico, se convertía en heredero legítimo. Sus antiguas deudas y obligaciones legales quedaban canceladas. Y eso es lo mismo que hizo Jesús con nosotros. No podía ser tratado como un hijo de segunda categoría. O sea, muchas veces hay personas que adoptan un hijo y si llegan a tener sus propios hijos, a veces tratan mejor a sus propios hijos que a los que adoptaron, ¿verdad? Se han visto estas historias, que desechan al hijo adoptado. Con Dios no es de esa manera. Con Dios cuando Él nos adopta, Él nos ve como hijos legítimos de Él. No somos adoptados como que, bueno, ahora somos hijos. No, somos hijos de Dios. Por eso cuando Pablo habla del espíritu de adopción en Romanos 8:15 y Gálatas 4:5-7, sus lectores romanos entendían inmediatamente la profundidad de esa imagen. Quizás para nosotros escuchamos, sí, somos adoptados como hijos, ok. Porque verdaderamente no entendemos la profundidad de ese misterio, porque es un misterio hermoso. Ahora, sin embargo, aunque nuestra posición ha cambiado, muchas personas continúan viviendo con una mentalidad de orfandad. La mentalidad de orfandad no significa necesariamente que una persona haya sido huérfano físicamente. Es una condición del corazón y de la mente que lleva a una persona a vivir como si estuviera sola, desprotegida,
o tuviera que ganarse el amor, la aceptación y el favor de Dios. ¿Sabe? Yo no sé si a ti te ha pasado, has visto personas aún incluso que pueden tener a muchas personas rodeándolos, familias, amigos, a un miembro de la iglesia. Y aunque está acompañada físicamente, en su interior experimenta un profundo sentimiento de desconexión. Como si nadie pudiera comprenderla o suplir la necesidad de amor y pertenencia que hay en su corazón. No es simplemente estar solo, es sentirse solo. En otras palabras, quizás tú estás aquí hoy y aun cuando estás con tus hijos, estás con tu esposo, estás con tu esposa, estás con la familia, y tú dices, ¿por qué todavía me siento sola? Porque hay una soledad dentro de mí, aunque estoy supuesto a estar feliz, estar gozándome este momento, me siento solo. Muchas veces pasa por eso mismo, por esa mentalidad de orfandad. Esta manera de pensar puede desarrollarse a causa del rechazo, el abandono, el abuso, las críticas constantes, las expectativas inalcanzables. ¿Sabes? A veces los padres aún ponen tanta presión en un hijo. Tienes que hacer esto, tienes que ponemos tanta expectativas sobre nuestros hijos que también pueden frustrarse. Las comparaciones, la traición o la falta de un amor seguro y consistente durante la niñez, ¿verdad? Incluso personas que crecieron en un hogar con ambos padres, pueden desarrollar una mentalidad de orfandad si sus necesidades emocionales y espirituales nunca fueron afirmadas. Esto no es el hecho que no creciste con mamá o papá, puede ser que no creciste con mamá ni papá, pero este es el caso que quizás papá y mamá estaban en tu vida, pero igualmente no suplieron tus necesidades emocionales. Eso puede suceder muchas veces. Así que espiritualmente esta mentalidad también puede fortalecerse cuando una persona conoce a Dios únicamente como su Señor, como juez o creador, pero nunca ha llegado a experimentar su corazón de padre. En algunos casos esto se debe a la enseñanza que han recibido. Si constantemente se presenta a Dios como un Dios rígido, distante, enojado o difícil de agradar, sin el equilibrio de su amor, su gracia, su deseo de adoptarnos como hijos, es fácil desarrollar una relación basada en el temor y en el desempeño, en lugar de una confianza y el amor. También depende de la enseñanza que recibiste en la iglesia donde conociste a Jesucristo. Depende de cómo te presentaron a Dios. Si siempre estaba con ese látigo esperando para que tú fallaras para darte con el látigo. Si lo ves como un juez, aún cuando oramos a Dios, la manera que lo llamamos a Él también tiene que ver de la manera que nosotros pensamos de Él. ¿Cuántos verdaderamente oramos y decimos, Padre, Abba, Papito? ¿Verdad? Casi siempre Jehová, Señor. Y no que Él no sea el Señor, sino que Él no sea Jehová. Pero más de eso, el Señor quiere que nosotros tengamos una relación de Padre. Que sí es el Dios, el Creador, Él es el juez, sí, todo, pero Él es nuestro Padre. Y eso es hacer intencional. A mí todavía me cuesta, Padre, quiero decir esa palabra más que cualquier otra, que llamarle Dios, que se siente a veces distante, sino un Padre que está ahí cerca. Un Padre que está ahí en tus momentos más difíciles. Un Padre que se duele cuando tú dueles. Un Padre que se duele de la injusticia. Un Padre que reconoce el proceso por donde estás pasando. Pero una persona que tiene una imagen rígida de Dios puede pensar que nunca hace lo suficiente para agradarle. Oh, I messed up this time. Y normalmente cuando ya hiciste algo, comienzas entonces, en vez de buscar a Dios, a sentirlo como si Él está distante, pero Él no está distante, Él es tu Padre, Él está ahí. A mí piénsalo. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos?
y no pensaría ni por un segundo abandonar a sus hijos. Imagínate nuestro Padre Celestial que que está ahí para amarnos. Muchas veces si nos presentaron a un Dios rígido, tememos acercarnos a Él cuando fallamos. Ver a Dios como distante, exigente o difícil de agradar. Ay Dios, es que qué difícil es esto, qué difícil es este caminar. Porque verdaderamente no nos estamos deleitando en Dios como Padre. Y vemos todo como que si hacemos esto ya fallamos, ya dejó de amarnos. Ahora, la Biblia revela que Dios es santo, justo y digno de reverencia. Sin embargo, también nos revela que es un Padre bueno, cercano y lleno de misericordia. Cuando conocemos ambos aspectos de su carácter, dejamos de servirle por miedo al castigo. Usted no le sirva a Dios porque le va a castigar. Usted sirva a Dios porque anhela servir a Dios, porque ama a Dios, porque es un deleite servir a Dios. Muchas veces comenzamos a obedecerle como hijos que responden al amor de su Padre. La mentalidad de orfandad produce una forma de vivir basada en el esfuerzo, mientras que la identidad de hijo produce una vida basada en gracia. Aquí hay algunas manifestaciones de una mentalidad de orfandad. Necesidad constante de aprobación, hablamos ya, ¿verdad? La persona que se siente que su valor depende de la aceptación de los demás. Pero también está el perfeccionismo. ¿Cuántos perfeccionistas están aquí? No levanten su mano. Especialmente nosotras las mujeres. El perfeccionismo es otro también. Existe la creencia de que solo será amada o aceptada si hace todo correctamente. Los errores producen culpa, vergüenza y una sensación de fracaso. Como resultado, vive bajo una presión constante por alcanzar el estándar imposible. Ese patrón puede manifestarse en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, algunas personas sienten una necesidad constante de que la casa esté impecable. Se angustian si algo está fuera de lugar o creen que todo debe hacerse de una sola manera, a mi manera. Si yo quiero ese vaso ahí, ese vaso tiene que permanecer ahí. Y si alguien pone ese vaso allá, oh my God, se despeluca todo. O todo el hombre también. ¿Verdad? Hacemos eso con la casa. Es una exageración. Porque el problema no es amar el orden o la excelencia. No hay nada malo con el orden. Sino cuando el valor personal o la paz o la aceptación depende de que todo salga perfecto. Ahí está el problema. Porque el vasito no está ahí, me despeluco toda, porque tiene que estar perfecto. Muchas veces esa perfección viene de una vida que quizás creció una vida que todo estaba fuera de control y ahora necesito controlar algo. Ustedes no saben cuánto hace eso sufrir aún a los niños. Vivir en un hogar así como por tipo militar, ¿verdad? Tenemos que tener un balance. Con frecuencia el perfeccionismo no solo afecta a quien lo vive, sino también a quienes lo rodean. La persona puede volverse excesivamente exigente con su esposo, sus hijos, familiares o compañeros de trabajo, esperando que todos hagan las cosas exactamente como ella o él considera correcto. Esto puede generar críticas constantes, frustración, tensión en las relaciones y hacer que los demás sientan que nunca son suficientes o buenos. O sea, mi propia perfección puede causar que otras personas se sienten que no son suficientes. Nunca lo hago bien. Nunca pongo la toalla correctamente donde tengo que poner la toalla. O sea, son cosas pequeñas pero que van afectando a la persona. Ahora, hablamos de la dificultad para recibir amor. Cuando alguien expresa cariño o reconocimiento, le cuesta creerlo. Siempre piensa que no lo merece. Estas personas también viven temor al rechazo. ¿Saben? Muchas personas les cuesta relacionarse con otros porque no quieren ser rechazadas. No voy mejor, me quedo aquí, o sea, saludo a la gente desde por acá, pero no quiero que nadie se me acerque por el mismo miedo de ser rechazado.
Puede sentirse como un rechazo total. Esto provoca inseguridad y muchas veces aislamiento. Así que todo esto aquí se habla de la comparación constante, hablamos de eso, la autosuficiencia, le cuesta pedir ayuda porque aprendió a sobrevivir solo o sola. Es esa mujer que se queja porque nadie lo ayuda, pero cuando diga, mami, te ayudo, no, tú no lo vas a hacer bien, yo lo hago. ¿Verdad? Y eso sucede cuando pensamos que aprendemos a sobrevivir, aprendemos a hacerlo solo, aprendemos que nadie nunca nos ayudó y no queremos pedir ayuda. Cuando nos dicen que queremos ayuda, no es ok. Personas que prefieren trabajar solas o solos porque no confían en nadie, porque ellos quieren hacerlo a su manera. Esa esclavitud del desempeño, su relación con Dios gira alrededor de lo que hace y no de quién es. Cree que Dios está más complacido cuando hace más actividades y menos complacidos cuando falla. La raíz del problema, el problema principal no es simplemente la baja autoestima, es una identidad equivocada. Cuando una persona no sabe quién es delante de Dios, buscará identidad en otras cosas, en su trabajo, en su ministerio, en sus logros, en su apariencia, sus posesiones, la opinión de otras personas, su éxito o su fracaso. Algunas personas también buscan su identidad en otras cosas, quizás en las drogas, quizás en las discotecas, en las amistades erróneas, relaciones que no deben estar con esa persona, con ciertas relaciones. Puede buscar en la pornografía, ¿verdad? Todo esto es una persona que está buscando esa identidad en otras cosas, no necesariamente la identidad que ha recibido de Dios. ¿Sabes? Pero ninguna de estas cosas puede sostener una identidad saludable, porque todas pueden cambiar. Solo la identidad que recibimos del Padre permanece para siempre. Amén, sí, yes, amén. Por eso antes que Dios nos llame a hacer algo para Él, fíjate esto. Por eso antes que Dios nos llame a hacer algo para Él, primero nos llama a pertenecerle. Muchas personas quieren hacer cosas para Dios y todavía no le pertenecen a Él. No somos hijos porque servimos a Dios porque ya somos sus hijos. Esa diferencia cambia completamente nuestra manera de vivir. Dios no nos llamó a vivir como huérfanos espirituales, sino como hijos e hijas amados que conocen el corazón de su Padre. Gálatas 4, 6 al 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. ¿Cuánto de algo tiene que decir eso conmigo? Yo no soy esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa es nuestra identidad. No somos esclavos, somos hijos. Uno de los momentos más significantes del ministerio de Jesús ocurrió incluso antes de que predicara un solo sermón, sanara a un enfermo o realizara un milagro. Después de ser bautizado, el cielo se abrió y el Padre habló desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Jesús, después de ser bautizado, aquí donde se ve la Trinidad, en este pasaje de Mateo 3:16 y 17, lo voy a leer, el 16 no lo tienen ustedes, pero el 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos se fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En este pasaje es uno de los más claros de toda la Biblia sobre la Trinidad. El Hijo está siendo bautizado. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y el Padre habla desde el cielo. ¿Sabes? Y esta es la primera vez que la Escritura habla en el Nuevo Testamento donde se oye, donde se escucha la palabra, la voz audible del Padre y es hablando estas palabras sobre su Hijo. Es la primera vez. En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. En el Nuevo Testamento, por primera vez, las Escrituras identifican claramente la voz audible del Padre. El Padre afirmó primero la identidad de Jesús, luego expresó su amor y finalmente declaró su aprobación. Solo después de eso comenzó su ministerio. Este orden revela un principio fundamental del reino de Dios. La identidad precede la misión. La identidad precede la misión. Primero nos da la identidad y después nos llama a la misión. Todo esto ocurrió antes de que Jesús comenzara su ministerio público. No había convertido el agua en vino, no había sanado enfermos, no había expulsado demonios, no había alimentado a los 5,000, no había resucitado muertos, no había muerto en la cruz. Sin embargo, el Padre ya estaba complacido con él. Imagínate si nosotros hiciéramos esto mismo con nuestros hijos, cuando todavía no han hecho nada bueno, y decirle, tú eres mi hijo amado. Estoy complacido contigo, no por lo que está haciendo, no porque tenía straight A's en los exámenes, sino porque es tu hijo, porque es tu hija. El solo hecho que eres mi hijo, y eso mismo nos dice el Padre. Esto no significa, este principio también transforma nuestra vida. Muchos creyentes viven convencidos de que Dios estará satisfecho con ellos solamente si ora más, sirve más, evangeliza más o nunca cometen errores. Sin darse cuenta, viven intentando ganar una aprobación que ya fue concedida en Cristo. Eso no significa que nuestras obras no sean importantes. La obediencia agrada a Dios y el Señor nos llama a dar fruto. Sin embargo, nuestras obras son el resultado de nuestra identidad, no la condición para obtenerla. Ahí está la diferencia. Nuestras obras son el resultado de nuestra identidad, no la condición para obtenerla. Como hijos de Dios, no obedecemos para ser amados. Obedecemos porque ya somos amados. No servimos para ser aceptados, servimos porque ya hemos sido aceptados. No trabajamos para convertirnos en hijos, trabajamos porque ya somos hijos. Alguien tiene que entender esto, esta revelación tiene que llegar a tu corazón, porque verdaderamente puede transformar tu vida y aún tu salud. Y aún tu salud. Esta diferencia cambia completamente la manera en que vivimos la vida cristiana. Ya no servimos impulsados por el miedo y el rechazo, sino por la seguridad del amor del Padre. La voz que Jesús escuchó en el Jordán es la misma verdad que Dios quiere grabar hoy en el corazón de cada creyente. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. De esta seguridad nace una vida de obediencia, libertad y plenitud. Es lo más hermoso. Cuando tú le sirves a Dios sabiendo que tú eres hija, que eres amada, que no estás tratando de hacer para que Dios te acepte, ya eres aceptada en el amado. ¿Puedes decir eso conmigo de nuevo? Yo soy una hija amada. Soy un hijo amado. Lo que el Padre dice acerca de nosotros, 1 Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Qué hermoso, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios no solo perdona nuestros pecados, también nos adopta como sus hijos. Nuestra identidad ya no está definida por nuestro pasado, nuestras heridas o nuestros fracasos, sino por lo que el Padre dice acerca de nosotros. Muchas veces nosotros seguimos arrastrando un pasado que ya Dios perdonó, que ya Dios olvidó, pero seguimos viviendo esos fracasos una y otra vez en nuestra mente. En Cristo el Padre declara, eres mi hijo amado, no estás solo, no te he olvidado, tienes un lugar en mi familia, tienes valor porque fuiste creado a mi imagen, tienes un propósito para el cual te llamé, siempre estaré contigo, nada podrá separarte de mi amor. Estas palabras no son motivación, viene de la misma palabra de Dios. Son verdades que transforman nuestra identidad. Cuando comenzamos a creer que el Padre dice esto de nosotros, dejamos de vivir buscando aceptación y empezamos a vivir desde la aceptación que ya hemos recibido en Cristo. Viviendo desde la aceptación, una de las mayores diferencias entre la religión y el Evangelio es el punto de partida. La religión dice, compórtate bien para que Dios te ame. El Evangelio dice, Dios te amó primero, por eso ahora puedes obedecer. Es una diferencia muy grande. Eso lo cambia todo. Y muchas veces lo que nosotros hemos creído es una religión. Verdaderamente no tenemos una relación con Dios. Hoy quiere cambiar Dios eso en tu vida. Nuestra obediencia no es un intento de ganar el amor de Dios, sino una respuesta al amor que ya hemos recibido. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor, vamos a repetirlo juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Thank you, Jesus. Dios no esperó que fuéramos perfectos para amarnos. Nos amó cuando aún éramos pecadores. Ese amor nos transforma, sana nuestras heridas y nos da la seguridad para vivir como hijos. Cuando comprendemos esta verdad, dejamos de servir por miedo al rechazo. Comenzamos a servir por gratitud. Dejamos de esforzarnos por ganar el favor de Dios y empezamos a descansar en el favor que ya hemos recibido por medio de Cristo. Ahora, la pregunta no es si Dios está dispuesto a ser tu Padre. La verdadera pregunta es si tú estás dispuesto a creer lo que Él ya ha dicho acerca de ti. Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a creer esta verdad? ¿Estás dispuesto a vivirla? Sabes, durante años quizás has vivido tratando de mostrar tu valor, buscando aprobación o creyendo que debieras hacer más para que Dios te amara. Pero el Padre ya habló. En Cristo eres su hijo amado. No tienes que ganarte un lugar en su familia. Jesús ya lo hizo posible. La plenitud comienza cuando dejamos de vivir como huérfanos y aprendemos a vivir cada día como hijos amados del Padre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, en la próxima página te hice un listado para que lo tengas ahí, para que te recuerde, ponlo en la nevera. Cuando comiences a manifestar esa mentalidad de huérfano, vas a reemplazar eso con la palabra de Dios. Aquí está la mentalidad del huérfano y mentalidad del hijo. At a glance. Tómale una foto, tenla en tu teléfono, ponla en tu screenshot. Cuando te sientes que tienes que buscar la aprobación de la gente. Cuando estás tratando de ganar el amor. Cuando estás tratando de competir con otro. Encontrar el valor en cosas vacías. Recuerda que tú eres hijo de Dios. Al comparar estas dos maneras de pensar,
podemos reconocer con mayor claridad desde dónde hemos estado viviendo. Y tal vez nos identificamos con algunas características de una mentalidad de orfandad. Yo sé que yo tenía casi todas esas listas. Tuve que poco a poco renovar mi mente, entender y experimentar el amor del Padre en cada una de esas áreas. Así que, pero esa no tiene que ser nuestra realidad permanente. Quizás hemos estado viviendo de esta manera, pero no tenemos que seguir viviendo así. Bueno, verdaderamente comenzar a renovar nuestra mente. El deseo del Padre es llevarnos a una relación cada vez más profunda con Él, donde dejemos de vivir impulsados por el temor, el esfuerzo o la necesidad de aprobación y aprendamos a descansar en su amor. A medida que conocemos su corazón y creemos lo que Él dice acerca de nosotros, comenzamos a vivir con la seguridad, la confianza, la libertad que corresponde a quienes son verdaderamente hijos de Dios. Y de esa manera es que debemos vivir, familia. Y mi oración es que esta clase no sea una clase más, sino que esto cale en tu corazón. Que cuando tú llegues a la casa, vuelvas a leer esta clase de nuevo y ver qué áreas de tu vida tienes que rendirle al Señor, qué áreas dices, Señor, necesito rendir esta área en mi vida. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la oración de alineación juntos. Está aquí en el manual. Después de eso, vamos a leer, el pastor va a compartir unas palabras con ustedes. Amén. Así, ¿por qué no te pones de pie en este momento? ¿Cuánto tiempo tenemos? I'm good with time. ¿Aprendieron algo hoy? Qué diferencia, ¿verdad? Una enseñanza que resalta el amor de Dios y no un Dios rígido. Está esperando que nosotros fallemos para... What a beautiful sight. Si vamos a leer esto juntos, y lo tienes ahí frente tuyo, si quieres seguirme. Yo lo leo primero, después lo leen ustedes. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón abierto. Renuncio a toda mentalidad de orfandad y a toda mentira que me ha hecho creer que debo ganarme tu amor, tu aceptación o tu favor. Rompo todo acuerdo con el rechazo, el temor, la inseguridad, la autosuficiencia y el esfuerzo por demostrar mi valor. Renuncio a toda voz que ha intentado definir mi identidad fuera de lo que tú dices acerca de mí. Recibo tu perdón y dejo atrás toda culpa y toda vergüenza que el enemigo ha usado para mantenerme atado. Hoy decido ponerme de acuerdo con tu palabra. Declaro que soy tu hijo, amado, aceptado en Cristo y parte de tu familia. Padre, sana las áreas de mi corazón que aún se sienten rechazadas, abandonadas o indignas de recibir amor. Llena cada vacío
con tu presencia y enséñame a conocerte y a confiar en ti como mi Padre bueno y fiel. Gracias porque me recibes con los brazos abiertos. Me llamas por mi nombre y me has dado el privilegio de ser tu hijo. Hoy recibo el espíritu de adopción y decido vivir desde la seguridad de tu amor, no desde el temor, desde la aceptación y no desde el esfuerzo, y desde mi identidad como hijo, no desde una mentalidad de huérfano. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos ahí. Deja que el Espíritu Santo comience a ministrar. Y comience a entrar donde nadie puede entrar. Que se vaya paseando en las áreas de tu espíritu, alma y cuerpo. Y que en este momento comience a sanar esas heridas. Esas heridas que quizás sucedieron cuando eras niño, cuando eras una niña. Cuando quizás en un momento te sentiste rechazado, rechazada, abandonada, abandonado. Comienza a dejar que el Espíritu Santo entre. El Espíritu Santo comienza ahora a sanar tu corazón. No pienses en nadie ni en nada, solamente en lo que Dios está haciendo en tu corazón. Algunos el Señor le dice, vuelve a casa, vuelve. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Si fuera de mí no hay vida. El Señor te dice hoy, fuera de mí no hay vida. ¿A dónde vas? No busques saciar lo que solamente Dios puede saciar. No busques otras cosas que puedan sanar tu corazón, porque solamente Dios lo puede hacer. Y hoy Dios te dice, ¿me puedes dejar amarte? You let me in, you let me love you. Déjame amar. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen,
y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es que glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es lo que nos recuerda el Señor el día de hoy, que estamos aquí con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de necesidad, con un corazón lleno de amor por el Espíritu Santo. No perdamos la oportunidad de escuchar la voz del Señor, porque su palabra nos ha limpiado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque fuera de ti, Señor, no podemos hacer nada. Gracias, Señor, porque esta palabra está limpiando, Señor. Esa palabra está restaurando. Señor, tú estás libertando en este momento. Estás quitando ese espíritu de hermandad. Ese espíritu es removido en este momento. En el nombre de Jesús. No más. El Señor no quiere que te sientas como huérfano. Hoy puedas entender el amor que Él tiene para ti. Quizás otros te rechazaron. Quizás no pediste crecer en el hogar que tú hiciste. Quizás viste cosas que no debieras haber visto. Pero hoy, Señor, sana tu corazón. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Este es un momento donde eres tú y el Espíritu Santo. Donde Él está trabajando en tu corazón. Donde Él te va a hablar. Él quiere hablarte. Él quiere hablarte. Espíritu Santo, desciende. Desciende. Espíritu Santo, desciende. Desciende, desciende, desciende. Trae esos ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Dios está sanando por medio de esas lágrimas. Se va el abandono, ese espíritu de abandono se va. Se va, se va, se va, se va de tu vida, se va. Se va en el nombre de Jesús. Esa frustración que tienes de dentro,
que algún día lo que te provocaba era gritar de la justicia. Hoy Dios sana, hoy Dios te sana. Ese abuso físico, que alguien tocó tu cuerpo, no estaba supuesto a tocar. El Señor te sana, el Señor te sana, el Señor te sana, el Señor te sana. Oh, Maya Siria, Sacamaras, Siria. El Señor sana ese trauma, esa paliza que te dieron cuando niño, esa paliza que te dieron, que todavía duele en tu corazón. El Señor sana. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está aquí, familia. El Espíritu Santo está aquí. Está manifestándose en este lugar. Tú pensabas que tú anhelabas sanar más que lo que él anhela, sanar. Él anhela más sanarte de lo que tú anhelas ser sano. Esa revelación te tiene que llegar hoy. Él anhela más sanarte de lo que tú anhelas ser sano. El pastor va a compartir unas palabras con ustedes ahora, pero necesito que se mantengan conectados. Él va a compartir unas palabras con ustedes. Lo único que necesitamos es que se queden ahí, cierren sus ojitos mientras escuchan la voz de Él diciendo las palabras que le va a decir. Amén. Quiero decirte algo que quizás tu padre nunca pudo, nunca supo o nunca encontró la manera de expresar. Lamento profundamente el dolor que experimentaste. Lamento si no recibiste la protección, el cuidado, la afirmación o el amor que necesitabas. Lamento las heridas que pudieron haber dejado sus palabras, su silencio, su ausencia, su rechazo o sus acciones. Quiero que escuches esta verdad. Nada de eso definió tu valor. Tú no eras el problema. No naciste para cargar con ese dolor. Si en algún momento llegaste a creer que no eras suficiente, que no eras importante, que eras una carga, una decepción o un error, hoy renunciamos a esas mentiras en el nombre de Jesús.
Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, ¿estarías dispuesto o dispuesta a perdonar a tu padre? No porque lo que hizo haya estado bien, no porque él lo merezca, sino porque tú mereces vivir en libertad. Mereces ser libre de la amargura, del dolor y de las cadenas que esas heridas pudieron dejar en tu vida. Haz una pausa y permite que el Espíritu Santo ministre. Ahora quiero recordarte las verdades que el Padre Celestial declara sobre ti. Él te dice: te amo, me alegra que existas, no eres un error, no eres una decepción, fuiste creado con un propósito, eres valioso, eres valiosa, eres digno, eres digna de recibir amor. Y sobre todo quiero que nunca olvides esto: tu Padre Celestial siempre te ha amado. Él nunca te ha abandonado. Él nunca dejó de verte. Él nunca dejó de buscarte. Su amor es perfecto, eterno y suficiente para sanar las heridas más profundas de tu corazón. Hoy bendigo tu corazón para que sea restaurado. Bendigo tu mente para que sea renovada por la verdad de Dios. Bendigo tu identidad para que vivas con la seguridad de ser un hijo, una hija amado, amada del Padre. Y bendigo tu futuro con esperanza, libertad y plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Señor, estás sanando en este momento. Estás sanando. Si tienes que llorar, llora. El Señor está sanando en este momento. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Necesito que alguien ore por él o por ella. Pensar adelante. Entendemos que a veces necesitamos que alguien ore por nosotros. Si hoy el Señor tocó una herida profunda en tu vida, sientes que necesitas que alguien ore por ti, pasa adelante. No tengas pena. ¿Quieres que alguien ore por ti? En este momento. Abraham, ven. Ven. Ora por él. No, déjalo ahí. El altar está abierto. Solange pasa por acá para que ores. El team de oración, Shaira, Edith, Jaira.
Aquí hay un grupo de personas que están dispuestas a orar por ti. Pero los que están en Zoom ahora estamos orando por las personas. Los voy a dejar conectados porque sé que la última vez desconecté y algunos querían seguir recibiendo. En el nombre de Jesús. You wanna speak? We're going to say be saying goodbye because we're praying for people here. Have a good night, everybody. Nos vemos el próximo miércoles que viene. Dios los bendiga mucho.